Les digo al cómo empezar, ¿por qué? Porque aunque tenemos los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado para el régimen Costa en el año 2020 y 2021, he podido observar que se está presentando una confusión para muchos estudiantes, ¿verdad? De cómo trabajar, de cómo hacer. Estudiantes que me escriben, no sé cómo hacer, no entiendo, no comprendo. Los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación, una cosa es redactar el proyecto de grado y otra cosa es diseñarlo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero se lo tiene que diseñar, luego redactar. ¿Por qué estoy refiriéndome o voy a hacer hincapié en esto? Porque aquí puede ser que estemos cometiendo nuestro primer error, ¿ya? Que estamos pidiéndole al estudiante lo que ya redactó y repito, es un dolor de cabeza para muchísimos docentes. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a hacer un diseño y lo primero que debemos de transmitirle a los estudiantes es calma, que no se preocupen porque no es un gran proyecto. Los estudiantes piensan que van a hacer 50 páginas. No, es un proyecto de apenas 3.500 palabras en las que lo van a poder desarrollar de manera fácil y rápida. Entonces, voy a resaltar esta parte de aquí, por favor, que le pido que esto lo leamos. El proyecto de grado se desarrollará por medio de dos instrumentos. ¿Cuáles son esos dos instrumentos? El uno, estudio de caso, y el segundo, un proyecto demostrativo. El estudio de caso va exclusivamente para los estudiantes de bachillerato en ciencias y el proyecto demostrativo va para los estudiantes en bachillerato técnico. Pero en este caso el método que se va a aplicar o que los estudiantes tienen obligatoriamente que utilizar es el estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Es una estrategia de investigación que fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes. Sí, eso es lo que van a utilizar, el estudio de caso. Porque el estudio de caso nos ayuda, ¿verdad?, a poder analizar algo puntual, algo cercano, algo que podamos tenerlo con facilidad, ¿sí? Y no podamos arriesgarnos a salir, a poder estar relacionados con otras personas que pueda generar una masificación del contagio, sobre todo en estos momentos en los que debemos todos de cuidados. Entonces, para eso el Ministerio de Educación ha elaborado, dentro de todas las metodologías de investigación, ha escogido el estudio de caso para que sobre un estudio de caso el estudiante va a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un estudio de caso? Por ejemplo, yo voy a estudiar algo que esté en mi entorno. Puedo darles como ejemplo que los estudiantes primero se ubiquen con algo dentro de casa. Pueden hacer un estudio de caso de algo que pase en su núcleo familiar, algo que esté cerca a ellos, ¿sí? Lo más cercano a ellos, porque de esa manera ellos no van a tener que salir de casa, no van a tener que vincularse con otras personas para obtener la información requerida, porque el estudio de caso nos permite identificar un problema, un fenómeno, y a través de ese problema o fenómeno estudiarlo. Y otro elemento que nos pone el Ministerio de Educación muy clave es el tipo de investigación que vamos a realizar. Una investigación descriptiva. Eso aquí los pueden observar ustedes, por favor, los tipos de investigación. Y en la página 8, el proyecto de grado se desarrollará únicamente a través de estudios de caso descriptivo que brinden análisis de un fenómeno. Aquí lo dice, entonces por favor, sobre eso nos vamos a referir. Nosotros no podemos solicitar al estudiante que nos presente la redacción de la primera parte, porque es un error muy clave que estamos cometiendo. Decimos tráigame la primera parte para mañana la primera parte y ponemos en el cronograma la primera parte, tienen que entregarla el viernes de la primera semana, la segunda parte el viernes de la siguiente semana, la tercera parte el viernes de la siguiente semana y la última es para corregir algún detalle. No, por favor, eso no lo hagamos. La primera parte no debe de estar en que el estudiante nos entregue la redacción. Nosotros debemos de dedicar unos 2 días, sobre todo si queremos terminar con éxito y nuestros estudiantes van a sacarle provecho a este proyecto, a este trabajo de investigación, debemos de hacerlo bien.
para hacerlo bien vamos a hacer lo siguiente. Nosotros no vamos a pedir la redacción de la primera parte. Lo que nosotros nos vamos es a centrar en la delimitación del caso de estudio. Cuando nos piden redactar ya la primera parte del estudio, la delimitación del caso de estudio, nos encontramos primero con que el estudiante dice, Chusica, no sé por dónde empezar, no sé cómo empezar, me dicen la introducción, ¿qué escribo? ¿Qué es la introducción? Que aquí dice, introducción. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso. Se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. Es decir, que para escribir esta sección, yo tengo que haber ya terminado de hacer mi estudio de caso. Entonces es imposible, absurdo a la vez, ¿verdad? Que alguien insista, y he escuchado muchos compañeros, repito, no de ahora, de muchos años anteriores, que solicitan que tiene que entregar el primer capítulo listo. Y no podemos entregar el primer capítulo listo solamente porque la parte de la introducción nos dice que tiene que allí escribirse lo que voy a hacer, perdón, lo que presento a hacer, lo que he hecho y los resultados obtenidos. Esas tres cosas van en la introducción. ¿Por qué? Porque un lector solo con revisar la introducción sabe de qué se trata el trabajo. Y aquí cometemos el primer error cuando los estudiantes se inventan un poco de cosas. ¿Por qué? Porque están en su razón. ¿Cómo puedo escribir una introducción de algo que no sé, que no tengo hecho nada? Ahora, primero diseñemos, por favor, el estudio de caso. Vámonos a la definición del estudio de caso. Diseñarlo. ¿Qué es diseñarlo? Decía yo. Tenemos los ámbitos de aprendizaje. Pidámosles que el estudiante se identifique con algún ámbito de aprendizaje. Luego de eso, el estudiante tiene que delimitarlo. Y aquí yo les sugiero que trabajemos con que los estudiantes delimiten lo más cercano a donde estén ellos. Lo más cercano a donde estén ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ayudarles primero a hacer el estudio de caso. Pero la investigación descriptiva lo que me permite es dar a conocer el qué es lo que sucede, y no en el por qué sucede. Entonces nosotros no vamos a buscar explicaciones de los fenómenos o de los problemas. Lo que vamos a hacer nosotros es claramente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer claramente es conocer qué es lo que sucede, ¿sí? Aquí se basa muchísimo en la opinión del investigador. Es el investigador el que al observar, porque una de las primeras técnicas que utilizo en esta metodología de investigación, la técnica que utilizo es la observación, ¿sí? La técnica que utilizo es la observación. Y a través de la observación, yo voy a tomar nota, a tomar datos y luego a describirlos, a contarlos. Entonces, vamos a tener, por favor, muy claro, lo que vamos a hacer es delimitar el caso de estudios. Pidámosle a los estudiantes que busquen algo dentro de casa, familia y barrio. En el anexo número 1 nos da un ejemplo de un estudio de caso con alcance descriptivo. Nosotros vamos a describir, a puntualizar, a especificar los perfiles, propiedades o características de quiénes, de personas, de grupos, de comunidades, de procesos, de objetos o de cualquier otra investigación. Y aquí está la clave que nos va a ayudar a delimitar nuestro tema, porque nuestro tema lo podemos delimitar a una persona o a un grupo de personas, lo podemos delimitar a una comunidad, lo podemos delimitar a un proceso. Ya, muy bien, vamos a hacer aquí la delimitación del tema. Primero el ámbito del cual iría. Déjenme poner el tema, ¿ya? Podemos ayudarnos primero ubicando el tema y voy a poner es implementos de bioseguridad. Ya le vamos a dar sentido al tema. Implementos de bioseguridad. ¿Sobre qué ámbito de aprendizaje es? De que más claro esto va en protocolos sanitarios, ¿sí? Los ámbitos de aprendizaje, miren que a primera vista uno dice tal, no, pero hay que estudiarlos bien, revisarlos bien, y yo creo que eso más iría en protocolos sanitarios. Ahora aquí viene la pregunta que yo le haría al estudiante. Muy bien, ¿qué quieres investigar de los implementos de bioseguridad? ¿Qué quieres investigar de los implementos de bioseguridad? Si se aplican, no se aplican, cómo se aplican, qué implementos de seguridad se aplican, y eso lo voy a ayudar
a puntualizar en la pregunta, ¿ya? Una otra sugerencia, por favor, o idea a través de los comentarios. Vamos a hacer el mismo ejemplo que nos dice aquí. ¿Qué inconvenientes se presentan en el uso de los implementos de bioseguridad? ¿Ya? Miren, esto es muy práctico lo que estamos haciendo, compañeros. Creo que nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué inconvenientes se presentan? Déjame subir el tamaño de la letra, aumentar. ¿Ya? ¿Qué inconvenientes se presentan con el uso de los implementos de bioseguridad? Les pregunto yo, ¿es igual la pregunta que la delimitación del tema? No es igual porque estoy utilizando una palabra adicional que es inconvenientes, ¿ya? Entonces lo que yo tendría que hacer es ¿qué implementos directo? ¿Sí? Recuerden, yo copio lo de aquí, copio todo. Implementos de bioseguridad es una palabra clave, dijimos bioseguridad, ¿no? Y le tengo que agregar, anteponer la formulación del problema. Así de práctico y fácil se formula un problema. Por eso es importante tener muy clara la delimitación del tema y cuando delimito bien el tema puedo formular claramente un problema. Acá en este caso es más fácil cambiar la formulación del problema. ¿Por qué? Porque había que cambiarle la palabra inconveniente, quitarla, porque no es parte de mi tema. Entonces yo voy a hablar es qué implementos de bioseguridad, qué cosa, aquí sí tengo que ponerle. ¿Qué implementos de bioseguridad se utilizan o utilizan? ¿Sí? Los habitantes del barrio La Esperanza durante bla 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 bla. ¿Sí? Tengo que poner tiempo, espacio y tema. Las tres cosas exactas, por favor. Tres cosas exactas. Al igual que el tema, va en la formulación del problema. Y luego, miren que les voy a copiar aquí, por favor, porque aquí viene la última parte de mi explicación de este primer seminario. Déjenme cambiar todo. ¿Ya? ¿Qué implementos de bioseguridad utilizan los habitantes del barrio La Esperanza durante la última semana del mes de enero de 2021? ¿Ya? Esta es la formulación del tema. Cuando yo formulo correctamente el tema, y miren que es lo mismo que dice acá, quiero que por favor prestemos mucha atención a eso. La delimitación del tema es igual, con los mismos datos, igual, y con esos mismos datos formulo el problema. Y posteriormente, voy a bajar esto aquí para que podamos verlo todo completo. Y luego, cuando yo construyo el objetivo de investigación, es lo mismo que está aquí. Control C, así, miren, es práctico lo que estoy haciendo. Pero aquí le cambio, ya no va en pregunta, sino va anteponiendo un verbo. Y quito preguntas y ya tengo yo mi objetivo de investigación. Pero aquí me falta ponerle, ¿verdad?, un qué. Ya. Repito, arriba hicimos delimitación del estudio de investigación. Con la misma información clara y puntual que yo delimito la investigación, yo elaboro la pregunta de investigación o la formulación del problema. Y con la misma formulación del problema, yo elaboro el objetivo. Y a su vez, también me ayuda a tener el tema. Miren ustedes, control B, el tema, le quito la pregunta, implementos de bioseguridad que utilizan los habitantes del barrio La Esperanza durante, y tengo el tema. ¿Sí? Tres cosas igualitas, no pueden cambiar, no puede ponerle a la otra un esquema diferente. Solo haciendo este esquema con esa igualdad me permite saber que estoy empezando bien a hacer un proyecto de investigación, sea para tesis, sea proyecto de grado,
sea cualquier tipo de proyecto de investigación que estemos desarrollando. Entonces, espero por favor con esta información haber ayudado muchísimo. Es un estudio de caso, ¿sí? Es el método que voy a utilizar. Y las técnicas que voy a utilizar, principalmente la técnica de la observación. Puedo utilizar la técnica de la entrevista, sí podría utilizar una técnica. Puedo utilizar la técnica de la encuesta, sí. Pero mientras más técnicas yo hago que el estudiante utilice, mayor complejidad para desarrollar su proyecto de investigación. Lo que se pide es de que preferentemente los chicos trabajen con la técnica de la observación. Preferentemente, ¿por qué? Porque si vamos a hacer que ellos trabajen una encuesta, la encuesta les va a tomar tiempo. Primero, diseñarla bien, porque si una encuesta está mal diseñada, por favor, no les hagamos pasar tiempo a los chicos. Y no les hagamos que ellos se confundan creyendo que lo que están haciendo está bien. Una pregunta bien diseñada es estudiando bien el público objetivo, teniendo muy clara la población y habiendo hecho un buen cálculo de la muestra. Cuando yo tengo he hecho un buen cálculo de la muestra, a partir de allí puedo saber a quiénes les voy a hacer la encuesta. Y en la encuesta influyen muchísimo las variables. Y las variables, solo trabajar, dar una clase sobre variables en la investigación es un tema bastante amplio. Pero repito, eso me va a tomar más tiempo. Diseñar la encuesta, que el docente la apruebe, posteriormente que la ejecute, es decir, recolecto los datos para la encuesta, voy a hacer la encuesta, no necesariamente saliendo. Luego, tabular la encuesta y luego analizar los resultados. Mire, todo ese proceso con una sola técnica que es la encuesta. Podríamos utilizar en tal caso una técnica de la entrevista, que es más puntual, más clara, y podría elaborar un cuestionario de 5 o 6 preguntas, hacerlas rápido que me las apruebe el docente guía, y hacerla a una persona, pero hay que ver ahora por qué le voy a hacer a esa persona la entrevista, no es a cualquier persona. Entonces, todos esos detalles corresponden mucho a la guía que yo le voy a hacer como docente, ¿ya? Entonces, lo primordial es lo que hemos trabajado el día de hoy, es no cometer los errores de pedir lo que no debemos de pedir a los chicos, no pedirles que redacten introducción desde el inicio, porque no tienen información para poder redactarla. Y estamos haciendo que ellos se engañen a ellos y nos engañen a nosotros y al mundo entero, a la ciencia entera. Entonces, no les vamos a pedir que redacten eso. Primero vamos a sentarnos con ellos a trabajar el diseño del proyecto de investigación. Cuando tenemos claramente lo que hemos hecho, como se los voy a volver a mostrar, que es, primero, definir el tema. El tema va de acuerdo a un ámbito que al chico le parezca, al estudiante le parezca. Una vez que vemos los implementos del tema, vemos que corresponda o lo tratamos de asociar a un ámbito de los que propone el Ministerio de Educación. Ahí tenemos los ámbitos. En este caso, el ámbito de aquí era protocolos sanitarios. ¿Ya? Ese es el ámbito. Definimos el tema, delimitemos el espacio, luego delimitamos el tiempo, que en la mayoría de casos va a ser la última quincena o la segunda quincena o la última semana del mes de enero. Esto puede variar, pero no puede pasar a que hagamos una investigación en febrero, porque en febrero ya tenemos que estar redactando la parte final del proyecto. Entonces tiene que ser o en la tercera semana de enero o en la última semana de enero la investigación, la implementación de la investigación. Cuando tenemos delimitado el tema, claro, aquí no ponemos que las causas de tal cosa. No ponemos aquí en la delimitación del tema, no ponemos preguntas para empezar. No ponemos cosas ni valorativas, de positivos o negativos, de grandes o pequeños. No ponemos valoraciones aquí, palabras valorativas. ¿Ya? Somos directos, implementos de bioseguridad. Cuidar el tema hace un momento que teníamos de la parte de la contaminación vehicular puntual. ¿Sí? Pero démonos cuenta que en el ejemplo anterior de la contaminación vehicular se nos hace más complicado formular la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque eso me dice a mí como investigador que no tengo el tema muy delimitado. Todavía es un tema amplio. Mientras más amplio el tema, más complicada la formulación de la pregunta. Mientras más cerrado el tema como este, podemos implementar mejor o formular mejor la pregunta. Entonces, luego de esto, formulamos la pregunta como, lo repito, copio todos los datos, uno tras otro, y empiezo por el tema, luego puede ser el espacio, luego el tiempo, primero el tiempo, luego el espacio, eso es variable, pero primero el tema, y a esa redacción que estoy construyendo, una nueva redacción que va a ser una pregunta,
abro signo de pregunta, cierro signo de pregunta y le agrego una palabra que genere la formulación de la pregunta, que es la palabra qué, la palabra cuál o cuáles, ¿sí? También puede ser el quiénes, por si acaso, ¿sí? ¿Sí? ¿Quiénes? Qué, quiénes, cuál, cuáles, y podría estarse utilizando un cómo, pero hay que saber utilizar muy bien un cómo, porque con el cómo nos podemos estar yendo a una investigación exploratoria o nos podemos estar yendo a una investigación explicativa. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y repito, como lo vimos hace un momento, una vez que elaboramos la pregunta de investigación y está clara, se comprende, está muy claro lo que quiero investigar, dónde lo voy a investigar y cuándo, tengo ahora sí hecho, para mí, tengo hecho casi el 50% de mi trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque si no hago bien esto, yo puedo haber redactado hermoso, maravilloso, tener una excelente redacción, pero el contenido no tiene sentido alguno y se desvirtúa de lo que quería, del objetivo, de la pregunta, se desvirtúa de todo. Entonces, el tips para esto o la clave para esto es saber elaborar esta pregunta problematizadora, así se le llama, pregunta problematizadora, o la formulación de la pregunta de investigación. Cuando tengo esto, copio por favor la misma pregunta y una vez que copio la misma pregunta, le quito los signos de interrogación y le aplico o le ubico una palabra, un verbo en infinitivo que genere mi objetivo de investigación. En este caso yo puedo utilizar describir, puedo utilizar enumerar, puedo utilizar puntualizar, especificar, ¿sí? Esas son las palabras o los verbos en infinitivo que podría mayormente utilizar y que a su vez va a ser más fácil para que los alumnos cumplan su objetivo de investigación. Describir todos lo van a poder hacer. No es un error que todo el mundo tenga la misma palabra, ¿sí? No se preocupen por eso. Todos los estudiantes pueden describir su investigación. Los estudiantes pueden puntualizar su investigación. También pueden especificar su investigación y la pueden enumerar. ¿Ya? Entonces, describir, ¿qué hice? Miren, el resto es igual. Le tengo que poner ese conector porque hace falta. Describir los implementos de bioseguridad que utilizan los habitantes del bar. ¿Qué? Este conector de qué también me faltaba. Entonces es importante, por favor, la misma pregunta es el objetivo y la misma pregunta es el objetivo y a la vez es el tema. Con eso, por favor, espero haberles ayudado muchísimo a ustedes en este seminario. Así que por favor, denle me gusta, síganme en la página de YouTube y compartan mis contenidos